Audio Jungle. Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en nuestra sesión Entrevista a los expertos. El día de hoy tengo el gusto y el placer de traerles a un colega, amigo, el abogado Pedro López, quien es especialista en derecho penal y especialista en el ejercicio de la función fiscal. Vamos a traerlo con nosotros para conversar sobre la violencia contra la mujer. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Pablo. Un gran saludo. Saludos a todos los presentes y a ti especialmente. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por permitirnos estar en este espacio, que podamos compartir tu sabiduría y tus enseñanzas en esa materia penal. Pedro, ¿le puedes comentar a mi audiencia quién eres, a qué te dedicas y cuál ha sido tu trayectoria dentro de lo que es la profesión del derecho? ¿Cómo no, Pablo? Bueno, hoy en día soy abogado en el ejercicio de la profesión, el libre ejercicio de la profesión. Fui funcionario público por 20 años de servicio, donde mis últimos 10 años se lo he dedicado pues al derecho penal en exclusivo. Fui fiscal del Ministerio Público, ¿ok? Me desempeñé en diferentes competencias, en delitos comunes, robo y hurto de vehículos, automotores, y estuve unos años pues en la realización de violencia contra la mujer. Específicamente llegué inclusive a ser fiscal nacional de la lucha contra el femicidio y los delitos contra la integridad sexual de la mujer. Soy docente universitario con más de 10 años de experiencia en la academia. Hoy en día soy docente en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público acá en Venezuela y de la Universidad Católica Santa Rosa. He dictado pues diferentes cartas relativas a todo el ejercicio penal, derecho penal, procesal penal, criminalística también es un tema pues que abordo constantemente. Y bueno, siempre en constante preparación y bueno, soy activista en mi ejercicio profesional pues por los derechos de las mujeres, haciendo labores pues con grupos siempre desde el punto de vista académico y prestándole la colaboración a mujeres que son víctimas de este flagelo en nuestro país. Excelente, una gran labor que has llevado a cabo, me consta por la amistad que tenemos, todo lo que has realizado en lo que es la materia penal, y por eso es muy importante tus conocimientos para el tema que hoy vamos a tratar, porque hoy queremos conversar un poco sobre lo que es la violencia contra la mujer. Y para ello quería que comenzáramos un poco explicándome qué es la violencia contra la mujer y la familia. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Tengo un poquito Tuvimos de un pequeño interferencia. problema con el No, internet. Te decía de que como primera pregunta quería que nos hablaras un poco qué es la violencia contra la mujer y la familia. bueno, la violencia contra la mujer pues es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años en estudio. Precisamente pues la relación que ejerce el hombre de poder y control sobre las mujeres, pues ejerciendo ese poder y control distintas formas de maltrato que afectan no solamente la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual, patrimonial de la mujer. Estas manifestaciones de violencia que ejercen los hombres en el ejercicio pues del dominio, del poder y de control por medio de la fuerza, generan severas afectaciones emocionales y psíquicas en las mujeres que afectan también el entorno familiar, afectan de manera directa e indirecta hacia los hijos, y se generan una serie de circunstancias que realmente afectan inclusive el entorno social, ¿no? En virtud de que muchos niños, adolescentes crecen bajo estas formas de violencia, normalizan estos fenómenos, los ejecutan y son susceptibles pues de ser personas o adultos violentos
en el futuro, así como pues estos factores de poder y control generan relaciones conflictivas dentro del entorno familiar, lo cual puede llevar a los hijos pues a buscar, digamos, malos caminos, ¿no? Porque prefieren tal vez en muchos casos estar inclusive fuera de su casa para no seguir estando o presenciando actos de violencia. Hay casos también donde lamentablemente las mujeres, las madres, de alguna forma somatizan esta violencia que sufren hacia sus hijos y le hacen un daño, pues, maltratos físicos, psicológicos hacia los niños, lo cual pues se crea un espiral bien complejo de violencia en el cual pues se afecta completamente la familia. También es en una menor cuantía, pero no es menos cierto invisibilizar que hay casos, muy pocos, pero los hay, donde son los hombres los que sufren la violencia, por ciertas conductas pues que en algunos casos mujeres sobre algunos hombres. Sin embargo, en el caso de Venezuela, nuestra legislación precisamente no protege estos casos, ya que por el principio de personas vulnerables de nuestra Constitución, el principio garantiza pues los derechos de igualdad, entiende igualdad pues como el derecho, todos somos iguales ante la ley, sin embargo la ley crea mecanismos para garantizar que esa igualdad sea real y efectiva. Y uno de los mecanismos, por lo menos en el caso de nuestra legislación, es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña o Adolescente. Estas normativas precisamente aumentan los derechos de estos grupos vulnerables. Sin embargo, en algunos casos, por lo menos en el caso específico de la Ley de Violencia contra la Mujer, el grave problema radica es en la aplicación y el entendimiento, ya que para poder abordar este flagelo, los funcionarios deben tener una capacitación y una sensibilización y un conocimiento de lo que son los fenómenos de la violencia. Entender, por ejemplo, que desde el año 79 una psicóloga llamada Leonor Walker determinó o definió lo que se conoce hoy en día como la violencia cíclica o ciclo de la violencia, es repetitiva, es una espiral. Por eso se habla de la espiral de la violencia. El hombre empieza cada vez perdiendo el control de sus impulsos hasta que procede, en el caso concreto, a la agresión física para después pedir perdón, hacer promesas de cambio y una serie de cosas. Y la mujer, bueno, partiendo en el proteger siempre la familia, proteger el entorno, decide volver pues a la relación de pareja. Y esto se repite y se repite hasta con el tiempo, pues llega a perderse esa fase de reconciliación y lo que queda es solo la violencia. Es un tema bien delicado porque las manifestaciones empiezan de manera muy sutil, con un empujón, una ofensa, una cachetada, hasta que empiezan a ser la forma más agresiva hasta llegar a la forma extrema, que es la manifestación plena de odio y desprecio hacia la mujer, que es el delito de femicidio en nuestra legislación. Tocaste varios puntos interesantes en tu conversación, incluso abarcaste varios temas, ¿no? Cuando hablamos de las afectaciones que pudiesen tener, ¿cómo se pueden ver expresadas directamente o cómo se puede traer en la mujer? Bueno, desde el punto de vista de las afectaciones son de diversa índole y por supuesto van a depender del tipo de maltrato y el tiempo que la mujer haya estado sometida a ese maltrato. Pues pueden verse afectados desde el aspecto, pues, digamos, emocional y psíquico, es decir, determinadas como una forma, tal vez por así decirlo, leve, como puede ser la ansiedad, el temor, una sensación de ansiedad, de desvelo, de miedo, como por ejemplo afectaciones más graves desde el punto de vista psicológico, como se conoce como el síndrome de mujer maltratada, síndrome de indefensión aprendida. En algunos casos podemos también observar síndromes de alienación parental, que en este caso afectan a los niños, dependiendo de las circunstancias del caso, por el mismo entorno de la violencia. Y estas afectaciones necesitan pues tratamiento psicoterapéutico y en muchos casos de repente ya en situaciones más extremas, personas que de repente tengan ya problemas psiquiátricos, por así decirlo, en la situación de violencia lo puede agravar.
y los puede poner aún más vulnerables. Entonces hay casos también que requieren tratamiento farmacológico, trastornos, también es un síntoma, sobre todo los muy violentos, por lo menos en los casos de las violencias sexuales, y son situaciones que no solamente el problema radica desde el punto de vista de la investigación penal, no solo en determinar la existencia de la afectación a través de la peritaje médico-legal forense, ¿no? En el caso de este psiquiátrico o psicológico forense, el experto te va a determinar en el caso concreto cuál es la afectación, cuál es el trastornos que tienen que ser determinados en el CIE-11, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, dentro de una clasificación que está allí. Esa clasificación te va a determinar cuál es el trastorno. El problema que viene después, las mujeres en la mayoría de los casos necesitan continuar una terapia, necesitan retomar. Estas situaciones han afectado severamente su personalidad, su tranquilidad, su autoestima y por supuesto eso se ve reflejado en todo el entorno familiar, inclusive hacia sus hijos. Es una situación bien compleja. De hecho, la gran mayoría de las formas de violencia incluye de manera implícita la violencia psicológica porque es, por así decirlo, el inicio de todo. Y lo más interesante de esta forma de violencia es que también se ejerce por conducta omisiva. Es decir, que no solamente es el hecho de afectar ofendiendo verbalmente o amenazando constantemente o haciendo comparaciones destructivas, este tipo de condiciones. No, también la omisión, el dejar de cumplir tus deberes, el dejar de hablar, lo que uno conoce como la ley del hielo. No hablo, no me comunico, no hago ningún tipo de trato, te ignoro, respeto, no te doy acceso a la información de la vida familiar, no te doy acceso a otro tipo de informaciones, y esto también genera afectaciones en la mujer. Y estos son los casos tal vez más complejos a nivel de investigación, porque al no contar de repente con la figura del maltrato directo, sino por formas omisivas, a veces ni siquiera los funcionarios, como te decía anteriormente, no tienen la respectiva sensibilización y el conocimiento, hacen bien complejo de abordaje. Muy interesante lo que son esas afecciones a la mujer. Y trayendo a colación la parte que me indicas de que puedes llevar esas afecciones hacia lo que es el núcleo familiar, esas afectaciones, ¿cómo las afecta directamente los hijos? Bueno, como te digo, pueden inclusive mujeres llegar a casos de extrema violencia como el suicidio, el maltrato físico hacia sus hijos, que en el caso de nosotros se castiga o se conoce como trato cruel. Pueden ejercer pues violencia, autoflagelaciones, intentos de suicidio, como te indicaba anteriormente, depresión constante, afecta su capacidad del desenvolvimiento normal de su personalidad, afectación del sueño, afectación del apetito, depresión constante, signos de vigilancia permanente, es como una angustia perenne que siente la mujer, y sobre todo el temor que muchas de estas mujeres llegan a sentir hacia sus agresores, algo impresionante. Se pueden hasta orinar de solo verlo o de una discusión violenta, porque básicamente bajo ese ejercicio de poder y de control que terminaba al inicio, esto genera, en el caso concreto de la mujer, un terror, por así decirlo, una sensación de terror que puede traer, bueno, afectaciones de todo tipo, completamente. Y bueno, ya tú sabes lo que implicaría a una persona el dejar de dormir, recuperar su sueño normalmente, o el mantenerse todo el día en una sensación de vigilia, ya viene, me va a buscar, me va a agredir, todo va a estar bien. Son situaciones bien complejas, es una situación bien difícil. También cuando conversábamos lo que era la parte del concepto, vamos a llamarlo así, de lo que es la violencia contra la mujer, nos estabas comentando de unos ciclos repetitivos como tal. ¿Qué podemos nosotros entender o qué le podemos decir a nuestra audiencia que se conoce como lo que es ese ciclo de la violencia o la violencia cíclica que trae consigo todo lo que es esta situación? Bueno, como te mencionaba anteriormente, es muy claro que las personas las mujeres tengan conocimiento
que esto es un proceso que va en aumento, ¿ok? Habla, este ciclo, pues, hazte la idea que es como una espiral que va subiendo y va subiendo cada vez más, ¿no? Las conductas empiezan con un acto tal vez de celo, que muchas veces las mujeres lo confunden, ay, me está celando, porque ya el hombre empieza a ejercer sus conductas de control. Mira, no te vistas esto, no te pongas esa ropa, no te pongas ese escote, no te pongas esa falda, de manera inocua. Empieza, mira, no salgas con ese amigo, no me gusta que estés con ese amigo, no me gusta que hables más con esta persona, no quiero que vayas más donde tu familia. Y entonces el hombre va acercando a la mujer progresivamente hasta que adquiere un poder y un dominio completo sobre ella. Inclusive, es muy interesante porque en muchos casos, muchos de estos agresores logran que la mujer no estudie, no trabaje, no progrese y se mantenga siempre supeditada tal vez al papel pues del hogar, lo que llaman el rol del hombre, el rey del castillo. Pero la mujer tiene que servir al hombre. Esos patrones socioculturales de lo que llaman el patriarcado. Y esta situación, por supuesto, va como el hombre va perdiendo control de impulsos. El hombre en el caso concreto no asume la responsabilidad de los actos y por lo general siempre proyecta la culpa hacia la mujer. Es decir, la mujer es la que tiene la culpa de la agresión, la mujer es la que tiene la culpa de la conducta violenta. Entonces, luego que ejerce la agresión, va a ese proceso de reconciliación y pide perdón. Entonces es cuando llega con el ramo de rosas, llega con el caja de bombones. Mi amor, perdóname, te lo juro que no lo volvería a hacer. Ahora voy a ser un hombre diferente, un hombre bueno, un hombre pleno. Y la mujer, creyendo siempre, manteniendo la idea de la ilusión del cambio, y sobre todo en el caso pues de la protección de la familia, de sus hijos, si que tienen hijos, o sencillamente es una relación de pareja constituida, un matrimonio, un concubinato, una relación estable de hecho. Bueno, la mujer se mantiene en relación. El tema es que esta espiral va en aumento, las conductas violentas van en aumento, porque empieza con la ofensa, va con el empujón, después va por la cachetada, después va por el apretujón, después va por el estrangulamiento, después la agarra por el cuello, y así va progresivamente. Entonces empieza a hacerse otras acciones, como destruir sus cosas personales, dañar su ropa. Si tienen mascotas, dañar a las mascotas, ¿ok? Y siempre es una situación extrema dolor, por eso tú ves en muchos casos, casos dantescos de femicidio, donde tú ves que de repente los hombres atentan también contra sus propios hijos, y lo hacen a los fines de causarle dolor y terror a la mujer. Sobre todo la amenaza constante, el de si me dejas te mato, si tú vas a tal lugar ya vas a ver lo que te va a pasar, si tú ves a tal persona ya tú tienes que hacer lo que yo te diga, si no vas a hacer tal cosa, me voy a llevar a los hijos y no los vas a ver más nunca. O también, como yo les decía, los aguerridos son los que le dicen, bueno, mujer, si tú me dejas, yo me mato, te lo juro que me mato. Yo recuerdo que en las guardias yo le decía a las damas, bueno, pero dígale que se mate. Y hubo un caso, un hombre que intentó cortar uno, que fue bien dantejo, que intentó cortarse el cuello, pero se pasó nada más el cuchillo como por la orillita, nada más, no profundizó. Pero son situaciones bien complejas. De hecho, los femicidios, desde el punto de vista de investigación criminal, son delitos muy interesantes porque precisamente tienen gran acervo. Son delitos que se ejerce las circunstancias de odio y de desprecio hacia la mujer, y la hazaña, la rabia, la furia del agresor por situaciones de celo suelen ser muy dantescos. Por lo menos el caso donde la mujer sufre 25 puñaladas, la degollan, las estrangulan. Yo tuve un caso, por ejemplo, que el hombre le echó gasolina a la mujer con un embarazo de 5 meses y le prendió fuego. Le han direccionado gas con una bombona y le prenden candela. O sea, son delitos sumamente atroces, pues son bien complejos. Igual ocurre en los casos de las violencias sexuales. Tocaste un tema importante y me gustaría que conociera la audiencia cuál es el término correcto, si es feminicidio o femicidio. Bueno, fíjate que en Venezuela
nosotros en nuestra legislación, los legisladores acuñaron femicidio. Femicidio como la muerte de la mujer por razones de odio y desprecio por el hecho de ser mujer. Sin embargo, ese mismo término, o sea, por lo menos para nosotros, cuando te hablamos de feminicidio, es la muerte de la mujer por razones de políticas de Estado. Es decir, el Estado no operó, no ejecutó las acciones necesarias y la mujer falleció, teniendo de repente casos donde se haya hecho una denuncia previa. Te pongo el ejemplo que fue un caso de conmoción pública, el caso del famoso boxeador venezolano Elín Caballero. La muchacha tenía ya unas denuncias previas y el Estado nunca le brindó la protección y bueno, terminó muerta, pues, la digo yo, nosotros analizamos el caso con un corta uña, imagínate tú. Entonces, en Venezuela el feminicidio son políticas de Estado ineficientes que generan, en este caso, la muerte de la mujer. Pero ahora bien, para lo que nosotros es femicidio como delito, como tipo penal, en otras legislaciones del mundo, ellos utilizan el término feminicidio. Por ejemplo, en México, que es un caso que tiene alta delito y se comete pues de manera regular, los índices de femicidio a nivel mundial han incrementado de manera exponencial, inclusive la Unión de Estados Americanos, la OEA, sacar pues a final del año pasado, en 2019, una ley especial pues para la investigación de este delito exclusivo, precisamente entendiendo el incremento exponencial de este flagelo. Pero, por lo menos en el caso de Venezuela, nosotros usamos el tipo penal de femicidio. Sin embargo, este mismo delito en otro país se puede denominar feminicidio. O sea que pudiéramos decir que es una cuestión de, tal vez, de terminología. Usa inclusive otros términos. Pero en el caso concreto, el tipo penal nuestro es femicidio. Perfecto. Yo creo que más claro no puede quedar con lo que acabas de decir. Y en Venezuela, ¿qué tipo de avances han existido sobre este flagelo? Bueno, fíjate que nosotros, desde el año 2007, fue sancionada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una ley que tiene unas estructuras interesantes con respecto a lo que es la protección de la mujer. Tuvo una reforma en el año 2014. Esa reforma incluyó avances, digamos, del aspecto procesal, y es la que incluye el delito de femicidio agravado, la inducción al suicidio, haciendo una especial referencia en el caso de la inducción al suicidio, que ya lo teníamos en nuestra legislación, específicamente en el Código Penal. Sin embargo, en el caso de la Ley Especial de Violencia contra la Mujer, la inducción al suicidio también se sanciona si la víctima sobrevive al intento de suicidio, cosa que por lo menos el Código Penal no está tipificado. En el Código Penal tiene que fallecer para poder consumarse pues el ilícito penal. Ahora bien, en el caso concreto, nuestra ley prevé unas estructuras importantes desde el punto de vista de la protección de la mujer, que se denominan medidas de protección y de seguridad, y medidas cautelares, que son las mismas medidas cautelares pues, que se conocen en el proceso penal, que son las medidas necesarias para garantizar los resultados del proceso. Sin embargo, en la praxis y la falta de sensibilización en muchos aspectos del proceso penal, problemas en la investigación y una serie de cosas que llevaron pues a problemas en la praxis, en nuestro caso hubo una limitación a partir del 2018 con una sentencia constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde limita las medidas de protección solamente a dos medidas, tanto dos medidas de protección y de seguridad como dos medidas cautelares. ¿Cuál es la diferencia de las medidas de protección y seguridad que tengo referencia con respecto a otras medidas? La ley anterior, que era la Ley de Protección de la Mujer y la Familia, que fue sancionada, si no mal no recuerdo, a finales de los años 90 y estuvo vigente hasta que fue sancionada esta ley,
trataba el problema de violencia como un problema interno del hogar, ¿ok? Un problema interno que tenía que ser resuelto por la pareja. Ya había iniciado modalidades delictivas como la violencia psicológica, la amenaza, la violencia física, y esta ley tenía particularidad que los hombres también podían denunciar como sujeto pasivo de delito. Sin embargo, en la praxis, la forma de resolución de este proceso se llamaba gestión conciliatoria. Entonces, el fiscal del Ministerio Público fungía como una suerte de mediador entre la pareja y los hacían firmar un acta de caución. De ahí viene el famoso término de la llamada caución. Ahora, esto era una situación como que, bueno, el fiscal fungía como una especie de intermediario entre las dos, entre la víctima y el agresor. Tú no te metes más con ella y tú lo tratas bien y me firman aquí. Obviamente eso no resolvió el problema de violencia porque esto va mucho más allá, esto va a son situaciones de conductas aprendidas, de problemas de personalidad, hay diferentes tipos de agresores, hay agresores, como te decía, agresores de omisión que no te dicen ni una grosería, pero están agresores que son completamente psicópatas en algunos casos y son sumamente peligrosos, porque son los que pueden llegar a causar la muerte en una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, partiendo de políticas internacionales como la Convención Belén do Pará, que es la que le da origen a esta primera ley, y los avances pues, en esta materia determinaron, no, ya va, nosotros no podemos fungir como unos conciliadores, nosotros tenemos que proteger de inmediato a la mujer, protegerla, sacarla del entorno violento y darle un parador de inmediato al agresor porque él no se va a detener. Si el agresor no tiene algo que es él lo cerque de acercarse a la mujer, él no va a detener su conducta. Y sancionan las medidas de protección como una forma de obligatorio cumplimiento desde el momento de la denuncia. Es decir, una vez que la mujer realiza la denuncia, ya sale con sus medidas de protección y de seguridad. Ahora, ¿cuál fue el problema de estas medidas desde el momento, desde su inicio? Bueno, la falta de comprensión de los procesos psicopatológicos en las mujeres, de la falta de comprensión de la sensibilización sobre lo que es el fenómeno pues, de la violencia, específicamente hacia la mujer, y bueno, se empezaron a cometer, por así decirlo, algunas arbitrariedades en el proceso del decreto de las medidas. Por lo menos, una de las medidas más, digamos, polémicas, por así decirlo, era la salida del hombre del hogar. Entonces, claro, la salida del hombre del hogar respondía a dos situaciones en específico. Primero, que fuera una situación de peligro para la mujer, ¿ok? Un peligro inminente para su integridad física, psicológica y de su entorno familiar, y el hombre solamente podía sacar sus entornos personales y herramientas de trabajo. Ojo, no perdía los derechos de propiedad que pudiera tener, ¿no? Eso es otra instancia, eso ya corresponde al área civil. Sin embargo, habían casos, sobre todo casos que de repente como las medidas se decretaban del inicio, desde el momento de colocar la denuncia, casos donde había mujeres que, por ejemplo, te solicitaban o decían que eran maltratadas pero no tenían ningún vestigio de violencia física en su cuerpo ni nada por el estilo, se decretaban vida. O bueno, sencillamente funcionarios que no conocían bien los procedimientos, bueno, le había caído a la mujer, bien, bueno, entonces lo sacó de la casa. Y bueno, esto fue generando ciertas distorsiones en el proceso con respecto a la aplicación de lo que eran los 13 numerales, numerales que van, o sea, la eliminación del porte de arma de fuego, la protección de la mujer que dependía completamente del agresor y no tenía medios para su subsistencia, debía darle una pensión aparte de la pensión de alimento, una serie de medidas que en el paso del tiempo, desde que fue sancionada la ley, fueron pues quedando tal vez atrás hasta que llega esta sentencia en 2018, donde ahora decretan solamente 2 de 13 numerales, y la de la casa ahora no se la aplican a nadie. Entonces ahora cuando hay casos de extremo urgencia, donde se quiere realmente sacar a un agresor del entorno violento, bueno, no se lo decretan pues. Y otra serie de temas procesales. Otro avance importante de la norma, el artículo 35, que permite a los fines de proteger a la mujer, en el caso concreto, protegerla y garantizar
digamos, las resultas específicas del reconocimiento médico legal del daño sufrido en los casos de violencia física, que pudieran utilizar cualquier certificado público, médico privado también, de salud, que pudiera acreditar obviamente tiempo de curación, carácter de la lesión y tiempo de ocupación de actividades que genera la lesión. Y tenía el mismo valor probatorio forense. Eso también en la práctica ha quedado letra muerta, por lo menos en nuestro caso. Aquí parece mentira, pero a veces hasta en los médicos uno va a unos funcionarios de guardia a un hospital o a un CDI a pedir un informe médico y no lo quieren dar. O dicen, bueno, mira, no te puedo dar un informe, no te puedo dar, y si lo dan, no tiene estos datos, entonces no tiene la validez forense y requiere después volver a llevar a la mujer al forense. Y bueno, suele ser a veces un poquito chocante el proceso hacia la mujer, es lo que se conoce como revictimización o victimización secundaria. Entonces la mujer empieza, digamos, a ser maltratada ya no por el agresor, sino por el Estado. Mira, tienes que ir para tal sitio, mira, tienes que esperar tanto, tienes que venir para acá, tienes que ir para allá. Entonces la mujer va siendo, digamos, teniendo otra afectación. Otro avance también importante, que sí me parece importante sobre todo estos casos, y aquí en Venezuela las particularidades de nuestro país, en el caso concreto lo que se conoce como la flagrancia extendida. Sabemos que la flagrancia, etimológicamente el flagrante, fuego, es el hecho que se acaba de cometer en el momento infraganti, ¿no? O la quasi-flagrancia, pues la persecución, pues, ha acabado de cometer el delito. En materia de violencia contra la mujer, la flagrancia tiene una duración de 24 horas desde la comisión del hecho. ¿Cuál es la naturaleza de esto? Resguardar a la mujer, en los casos que la mujer vive en una zona popular peligrosa, en que esté encerrada en casa de noche, y obviamente ha sido víctima de violencia, y bueno, en el momento no pudo poner la denuncia, pues, porque tuvo que esperar al siguiente para poder salir de su casa. El legislador previó eso por esa protección, para poder solicitar o poder considerar el hecho flagrante y lograr la privación de la libertad a los fines de presentación del Tribunal de Control del agresor. Eso, por así decirte, bueno, otras instituciones como la violencia institucional, el derecho de los funcionarios de levantar el respectivo expediente y hacer todo lo respectivo a la denuncia. Una serie de mecanismos bien importantes, todos en pro del avance de la mujer. Esta ley pues ha sido en muchos casos de inconstitucional porque no se protegen los derechos de los hombres, una serie de condiciones bien interesantes allí. Sin embargo, es un tema pues de debate, porque la ley sí protege a la mujer como grupo vulnerable. El tema de la aplicación es realmente la sensibilización sobre los procesos relativos a la violencia que sufren en el caso concreto las mujeres. Obviamente, si tienes funcionarios incapaces en el procedimiento de investigación y recepción de denuncia, vas a tener investigaciones deficientes y no idóneas con lo que es la violencia de la mujer. Y pareciera que eso es lo que ha pasado. Si tú lees el artículo 1 de nuestra ley, lo que te dice es erradicar la violencia contra la mujer, entre una de las modalidades. Y cada vez estamos más lejos de erradicar la violencia. Porque encima de eso no se le da seguimiento al agresor. En estos días he escuchado un webinar pues, de la ONU, que es el caso de República Dominicana, me pareció muy interesante, porque ellos hacen 49 sesiones de terapia a agresores después del proceso. Imagínate tú, 49 sesiones. Aquí con suerte lo mandan a que vaya a 2, 3 al equipo multidisciplinario o que haga un trabajo social en un lapso de 6 meses. Tú me dirás. Entonces, claro, encima que tienes ya el problema de que el agresor no reconoce el maltrato, no reconoce su conducta y va regañiente. Entonces, cada vez considero, en mi humilde opinión, que estamos más lejos de erradicar la violencia. Hablan ahorita de una reforma que viene a agravar ciertos delitos, pero bueno, habría que ver, ¿no?, las condiciones, pero el problema es que no hemos entendido todavía la primera ley que fue sancionada desde el año 2007. Es un tema bien complejo y que genera muchos debates. Sí, bastante complejo. Nos hemos paseado por todo lo que es la ley, por todo lo que son estos ciclos, cuáles son las afectaciones y cuáles son los avances. Ahora bien, según tu experiencia de los años que tuviste como fiscal, tu experiencia como abogado,
en el libre ejercicio. ¿Qué recomendaciones le das a las mujeres de Venezuela y de Latinoamérica cuando están en presencia de lo que es estos tipos de hechos de violencia contra la mujer propiamente dicho? Bueno, primero tienen que observar las conductas que generen control. Es muy importante que la mujer observe condiciones y conductas de control. O sea, la mujer tiene el derecho a su libre desenvolvimiento de la personalidad, al libre desenvolvimiento de lo que es ella como mujer. Entonces, cuando un hombre empieza a ejercer conductas de control, mira, no te vistas así, no te pongas esa ropa, no te maquilles, no te veas con ciertas personas, esos son señales de alarma que tiene que poner en la observación la mujer. Porque el control, y menos cuando se ejerce por medio de maltrato, violencia o amenaza, no es sano. Y se los digo una vez, las agresiones no cambian por más promesas que no hagan. Si no van a un psicólogo, no van a una terapia, imposible que cambien. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, si usted está siendo víctima de situaciones, valga la redundancia, donde se recibe maltrato verbal, donde se recibe menosprecio, donde constantemente le dicen que usted no sirve para nada, que usted es fea, que preferiría estar con otra persona que contigo, menosprecio, la amenaza genérica constante como está definida en nuestra legislación en caso de violencia psicológica, te voy a dañar, te voy a fregar, ya vas a ver lo que te va a pasar. Esas son conductas con la finalidad de ejercer poder y de control. Y esas conductas son situaciones que tienen que generar alarma en la mujer. En el caso de Venezuela, obviamente yo les sugeriría de inmediato que procedan a hacer su denuncia. Y el tema de la denuncia es hacerle el seguimiento, porque recordemos que son delitos, parece mentira, pero son los delitos más denunciados después de los delitos comunes, genera un gran cúmulo de casos, un gran cúmulo de trabajo, todo el proceso que tienen. Entonces la mujer a veces le da fastidio continuar con el procedimiento. Entonces es lo que yo he denominado, en mis propias palabras, como que se va creando también inmunidad en el agresor. Entonces el agresor, la mujer lo denuncia, pero le dice, mire señor, usted tiene que ir a ser psicológico, usted tiene que traerme los testigos, usted tiene que traerme su teléfono para hacer un vacío contenido de las amenazas. Entonces la mujer me da fastidio, no tengo tiempo. No, yo creo que tiene que organizarse, buscar tiempo para sustentar esos clientes. No he profundizado en las legislaciones pues, de Latinoamérica en relación a lo que es el proceso de protección en estos casos, pero recabar las pruebas, recabar el acervo probatorio y poder en un caso concreto demostrar la existencia del hecho y mantenerse protegida por los mecanismos de protección que establece la ley. Y hacerlo valer la justicia, porque por lo menos en el caso de Venezuela, por las modalidades, digamos, más denunciadas, entiende las más denunciadas, la violencia psicológica, la física, el acoso u hostigamiento, la amenaza, no van privados de libertad los agresores. O sea, si acaso pueden durar una noche en cumplimiento de medidas de protección o 2 noches detenidos por medidas de protección, pero no van a ir presos a una privativa de libertad. Habría que analizar el caso de Latinoamérica, ¿no? Y las condiciones. El tema aquí es que lo que busca esta ley, como te digo, en el caso de nosotros, es erradicar la violencia y buscar siempre la mejor opción y para proteger a la mujer que es víctima de este flagelo y alejarla del hombre agresor. Excelente las recomendaciones que nos da. Pedro, una última pregunta. Para cualquier persona que quiera ubicarte, ¿cómo lo puede realizar? Bueno, mis redes sociales son Instagram, que es digamos donde estoy activo, es abogado.lopez en Instagram, abogado.lopez. Y mi correo electrónico es abg de abogado pedrojlopezbvenezuela@gmail.com. Vamos a colocar en pantalla para todas aquellas personas que quieran ubicarte como tal. Tenemos ahí el Instagram
para cualquier consulta o asesoramiento que quieran tener con el abogado Pedro López, gran amigo y colega. Bueno, Pedro, no me queda más de otra que darte las gracias por permitirnos entrar contigo en este tema, poder ahondarlo, que es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos, porque hemos visto cómo esta pandemia y este encierro ha producido unas situaciones de violencia por la cantidad de horas que han estado la gente, y es muy importante conocer cuáles son las aristas que pudiesen tener la mujer frente a todo lo que son estos eventos. Gracias, Pedro, por este tiempo, por estos minutos, por tus conocimientos. Gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación, de verdad un honor verte y te felicito por este trabajo que estás haciendo. Excelente, excelente colega, excelente profesional. Y señores, esto fue otra entrevista más de Entrevista con los Expertos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo evento donde estaremos entrevistando a más expertos para llevarle una buena información de calidad sobre todos los temas. Hasta luego.